Luego del polémico capítulo 116 de los Caballeros del Zodíaco Next Dimension, vimos que Kurumada no pudo finiquitar algunas preguntas de la historia que aún estaban abiertas, y es por eso que en el video de hoy hablaremos de todo lo que falta, o de eso que a Kurumada se le olvidó finiquitar en la historia de la saga Next Dimension. Déjenme saber, chicos, qué creen que faltaba en estos capítulos finales, y empecemos con este super video. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy hablaremos sobre aquello que faltó y los agujeros de la historia que ocurrieron en Next Dimension. Kurumada borró todos los recuerdos de los personajes de la historia, así que ¿toda esta saga ha sido tirada a la basura? ¿O acaso hay alguna coherencia con lo que ocurrió dentro de la historia? Déjenme su opinión y por supuesto el objetivo de me gusta para este video es de 1000 me gusta. Demostrémosle a Kurumada que los fanáticos de Caballeros del Zodíaco merecemos una mejor historia. Y recuerden chicos, para aquellos que quieran apoyar al canal, la información sobre cómo donar estará en la descripción de este video. Bueno amigos, el capítulo 116 de Caballeros del Zodíaco Next Dimension fue una verdadera decepción. Realmente esperaba un poco más de la resolución de la historia que ocurría en el pasado. Como saben, en el video spoiler de ese capítulo ya mostré mi indignación por la dirección que Kurumada estaba tomando en esta historia. Quizás muchos de ustedes no lo sepan y tampoco entiendan mi punto de vista, pero puedo decir que no cada decisión que tomó Kurumada fue tan mala. Aunque la mayoría de estas no cumplieron con mis expectativas, creo que muchas de ellas fueron válidas, pero otras simplemente corren el riesgo de acabar con toda la historia y tirar esta saga a la basura. Como vimos, Kurumada borró los recuerdos de cada caballero del pasado y terminó con la historia como si nada hubiese ocurrido. Algunos fanáticos no lo entendieron, pero los recuerdos borrados fueron de aquellos santos de oro del siglo XVIII. Aparentemente, a cada personaje del pasado, excepto a Odiseo y Asclepio, se les borraron los recuerdos. Tenma, Sasha, Alon, los santos de oro y espectros no recordarán lo acontecido durante esta saga. El propio capítulo dice que Tenma y los demás enfrentarían la Guerra Santa con normalidad, como se supone que ocurriría. Entonces, hay dos salidas canónicas a este evento. Número 1. La Guerra Santa comenzará a partir de ese momento, y los caballeros simplemente no recordarán haber peleado contra Serpentario o contra los caballeros de bronce. O también se reiniciaría toda la historia del pasado y los acontecimientos serían los originales, sin contar con la intervención de Atena del futuro. Ambas opciones son muy malas para la historia. Esto se debe a que si todo se vuelve a repetir normalmente y se rehace el pasado, el futuro nunca cambiaría y por lo tanto Seiya seguiría con la espada de Hades en el pecho. Si solamente los eventos que involucren a Saori, los caballeros de bronce y Odiseo fuesen borrados de la memoria de los caballeros, sería algo más plausible. Sin embargo, esto implica más problemas, como aquellos caballeros que murieron en batalla. Suikyo de Garuda murió luchando contra Doko. El caballero de Libra viste a su amigo con la armadura de copa, su armadura original, para que éste descanse después de la muerte como un caballero de Atena y no como un espectro. Escarlate de Escorpio murió a manos de Asclepio de Ofiuco, y Odiseo también borró la existencia de Abel, el hermano de Caín de Géminis. Y por esta razón, dentro del propio ejército de Atena habría bajas sin ninguna explicación. Ahora que los caballeros no tienen recuerdos, ¿aceptarían simplemente que sus compañeros murieron de alguna manera misteriosa? Creo que esta opción fue muy mala, al menos la peor que pudo elegir Kurumada. La historia de Next Dimension sin duda tiene sus altibajos, pero el final que eligió Kurumada no fue el mejor y nos sorprendió de manera positiva. Si bien las elecciones fueron coherentes, actuar como si nada en esta saga hubiese ocurrido y que todo mágicamente vuelva a la normalidad es algo muy forzado en mi opinión. Los recuerdos del pasado de los Caballeros Dorados se borraron mágicamente. Odiseo volvió a la casa Serpentario, que se estaba derrumbando, para así volver al mundo de los muertos. Es un final patético para un gran personaje que trajo mucho a esta historia. El patriarca del santuario, que era otro gran personaje misterioso, quedó en el olvido, y los fans realmente querían saber su identidad y su historia completa, pero Kurumada lo abandonó por completo. Y no hablemos de su nombre o identidad, ni siquiera sabemos cómo se ve. Y no solamente este personaje fue mal utilizado en esta historia, otros caballeros de oro, como Cardinale de Piscis, Mistoria de Acuario e Iso de Capricornio, fueron completamente abandonados y no exploraron su pasado. Caballeros de oro con gran potencial y con más de 100 capítulos de historia que terminan completamente desapercibidos en la historia. A pesar de contar con su participación en la saga en momentos muy puntuales, no poseen la profundidad que merecen los santos de oro. Y esto no ocurre por falta de oportunidades. Cada caballero dorado cuenta su historia, al menos en una batalla. La mayoría de estos cuando pelearon con Odiseo. Sabemos que Mistoria, Cardinale e Iso no lucharon contra Serpentario. Pero Gestalt, que tampoco luchó, vio su pasado contra Hyuga. Hyuga luchó contra Mistoria y luego contra Iso. En estas batallas, Kurumada pudo haber dado al menos un poco de información o algo de profundidad para estos caballeros, mostrándonos su infancia y su entrenamiento. Cardinale no peleó contra ningún caballero de bronce,
Pero al inicio de la historia se enfrenta a Shijima y en ese momento Kurumada pudo habernos dado alguna historia o recuerdo sobre su pasado. Y estas solamente son algunas preguntas que Kurumada dejó abiertas a lo largo de la historia. Y ahora, con esta resolución de los viajes en el tiempo, vemos que nunca más se va a profundizar en estos caballeros o personajes. La esperanza de verlos en un apogeo en alguna pelea simplemente ya acabó, ya que ninguno tiene ningún recuerdo de lo que ocurrió en esa batalla. Y volviendo al capítulo 116 de Next Dimension, algunas decisiones que tomó Kurumada, como por ejemplo la pulsera de flores, no me molestaron en lo absoluto. Abre el camino de los caballeros para que vuelvan al futuro, y además salva a Seiya, y eso fue aceptable en mi opinión. Sin embargo, que Athena muriese para activar este brazalete en el pasado es una elección mediocre y en mi opinión no tiene nada de sentido. La única respuesta para que esto tenga sentido es que Saori sabía que tenía que morir para así destruir o sellar la espada de Hades, y hace esto en el pasado para así poder sobrevivir. Esto se debe a que Odiseo con sus poderes curativos podría sanar a Athena de la muerte. Muchos me dijeron que ella quería sellar la espada de Hades en el pasado para que Seiya se salvase en el futuro, y eso podría ser cierto, pero en mi opinión sigue siendo extraño por parte de Kurumada. Al final de este capítulo da la sensación de que todo lo ocurrido no sirvió para nada, y que Next Dimension es tranquilamente un relleno que se podría saltar. A pesar de que aparecen personajes nuevos, pierden importancia con el rumbo de la historia. Los caballeros de bronce tampoco adquirieron poderes nuevos, y algunos de ellos incluso fueron debilitados en esta historia. Ahora que los caballeros han vuelto al futuro, es muy poco probable que los santos de oro del siglo XVIII se utilicen en alguna saga próxima. Asclepio fue sellado nuevamente en el Tártaro y jura que algún día va a regresar, aunque sea incluso después de 1000 años. Pero, a decir verdad, no creo que Asclepio aparezca alguna vez en otra saga, y mucho menos en la saga de Zeus. Fue el villano desde el principio hasta el final de la saga Next Dimension, y no creo que ni Athena ni ningún dios le devuelva la vida a Asclepio. Y ahora que está de nuevo sellado, literalmente haría falta otra distorsión espacio-temporal para que se libere. Y si Asclepio se libera, tendríamos otra saga lenta y con mucho aburrimiento en la cual duerma a todo el mundo y haga lo que se le dé la gana. Entonces creo que el personaje ya apareció y que no volverá a cumplir con un papel similar. Quizás su armadura aparezca en la próxima saga, eso sería genial en mi opinión. Sin embargo, tampoco se le otorgó a Shina, así que oportunidad desperdiciada. Sabemos que hay 2 capítulos más que se lanzarán en los próximos días, pero asumo que esto va a abordar el futuro de Seiya y lo que le está ocurriendo. El tan esperado despertar de Seiya seguramente ocurrirá en el próximo capítulo, y también aparecerá Apolo en el santuario de Athena. Realmente es una escena que quiero ver y la poca esperanza que me queda. Todo indica que allí estará Apolo representando al Olimpo. Seguramente su misión es encadenar a su hermana Athena y llevársela al Olimpo. Además, ahí Athena será juzgada por los dioses y le quitarán su divinidad. Por lo tanto, Saori se volverá una simple humana, o tal vez será sellada, y así comenzará la saga de Zeus. Aún quedan 2 capítulos para saber cómo esta precuela funcionará para la saga de Zeus. Así que chicos, comenten su opinión y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. Quemen su cosmos hasta el infinito.